promocionado desde Amauta. Perdón, arranco de nuevo porque acaba de iniciar la grabación. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este ciclo denominado Charlas con Expertos que desde Amauta Inversiones estamos promoviendo. Hoy tenemos el honor de contar con Alejandro Katterberg. La idea de este ciclo es, nosotros pensamos que mejores conversaciones diseñan y acompañan un mejor proceso de toma de decisiones. Y es por eso que hoy tenemos el honor de contar con Alejandro Katterberg. Alejandro es un referente en materia de opinión pública, es director y fundador de Poliarquía Consultores y junto con la Universidad Torcuato Di Itela, de la cual es egresado como licenciado en Economía y luego en un máster, son los padres de la criatura, por así decirlo, del índice de confianza del gobierno. Este índice, entre otros índices que elaboran en conjunto, es uno de los mejores predictores de resultados electorales y bueno, el lunes pasado se conoció el índice de septiembre. Así que bienvenido Alejandro, muchísimas gracias, un honor realmente para nosotros que estés aquí, que hayas aceptado nuestra invitación. Bueno, muchas gracias por la invitación, un gusto estar y poder charlar esta hora con vos y con todos los ahí que se están sumando. Bueno, muchas gracias. Sí, exactamente un poco la propuesta de hoy va a ser que conversemos, hacer una serie de preguntas disparadoras y después ver si el público acerca algunas preguntas y hacia el final ir sumando las preguntas del público. Y bueno, y para arrancar, me gustaría preguntarte si vos tuvieses que describir en una palabra, de una nube de palabras, ¿cuál sería la palabra que para vos mejor describe lo que es el humor social hoy en Argentina? Uh, eh, Hoy el humor social en la Argentina, te diría, eh, está combinado. Lo importante es qué es la palabra que está creciendo, y la palabra que está creciendo es desilusión. Eh, ese es el peligro del gobierno. El peligro del gobierno es que está transformando la palabra esperanza en la palabra desilusión. Y ese es un proceso que lo vimos o lo estamos viendo aceleradamente en los últimos 2 o 3 meses. Si vos me preguntaras cuál es mi palabra es incredulidad frente al tamaño del daño autoinfligido por los errores del gobierno en los últimos tiempos. Este era un gobierno que si hubiésemos tenido esta llamada hace 3 meses atrás o 4 meses atrás, yo te diría, se está encaminando a una victoria electoral de mitad de término muy fuerte. Es un gobierno que le está yendo muy bien con la opinión pública, que le está yendo bien en materia económica, que va a ganar la elección, que eso va a contribuir, esa victoria electoral en un montón de provincias, con acuerdos con gobernadores, va a contribuir a bajar el riesgo país, y una vez que baje el riesgo país va a poder hacer rollover el año que viene de los compromisos de deuda, y eso le va a afianzar el programa económico, y la economía el año que viene va a seguir bajando la inflación y con mayor crecimiento, etcétera, etcétera. Bueno, todo ese escenario que yo tuviese descrito hace 3 o 4 meses atrás nada más, hoy es muy diferente, Reggie. Y es muy diferente por errores, yo creo, dos básicos errores, uno económico y otro político, que el gobierno cometió hace unos meses atrás. Creo que el disparador de ambos errores es el mismo, creo que el disparador de ambos errores es la soberbia o es el exceso de confianza de que ya tenían todo controlado, es el haber sobreestimado sus fuerzas, y eso derivó en una sucesión de hechos que terminaron en donde estamos parados hoy, ¿no? Ya no solo rescatado por el fondo, sino rescatado directamente por el gobierno de los Estados Unidos, por el Tesoro de los Estados Unidos. Eso es increíble. Para mí esos dos errores, el económico tiene que ver con el desarme. Algunos dicen hay errores anteriores, ¿no? Haber levantado los controles de capital, pero claramente para mí hay un día que alguien, que no sé tan claro si fue el ministro de Economía o fue el presidente ordenando al ministro de Economía, dijeron no existe mala ley, chao, y rompieron una dinámica económica relativamente positiva en la que venían, se le fueron las tasas a las nubes, pararon la economía,
frenaron el consumo, frenaron las cuotas, desfinanciaron a las pymes y además metieron ruido e incertidumbre en la agenda pública sobre la economía, algo que no estaba. No se hablaba de la economía con malas noticias, más allá de lo que era obvio que iba a pasar. El modelo hacía subir un poco el desempleo, el modelo generaba crisis en algunos sectores que su productividad no resistía la apertura de las importaciones, pero esto era una cosa diferente. Entonces se empezó a hablar todos los días de una materia económica y además se frenó la economía, una locura que un gobierno frene la economía 2 meses antes de una elección. En general los gobiernos hacen lo contrario, le dan bombo a la economía ante la elección. Este gobierno la frenó, el propio presidente salió, hablando vos del índice de confianza, de ayer le preguntaron, che, ¿por qué está tan bajo el índice de confianza? Y se frenó la economía. El segundo error, y yo creo que aún más grave, fue el error estratégico electoral, en donde básicamente teníamos un gobierno que durante el primer año y medio había logrado, a pesar de su debilidad estructural, ¿no? Recordemos lo que ya sabemos, cero gobernadores, cero territorios, cero intendentes, casi nada de diputados, casi nada de senadores, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, a pesar de todo eso, uno decía, che, este gobierno logró un año y medio bastante tranquilo en términos parlamentarios. ¿No? Logró la mayoría de las cosas que se proponía y el Congreso no se dedicaba a cascotearlo. Eh, de hecho, el Congreso no le había bajado ninguno de los decretos con los que el gobierno venía gobernando hace un año y medio, y desde que empezó Milei hasta abril de este año, creo que Milei consiguió algo así como 16 de las 17 cosas que salieron por el Congreso. Bueno, de mayo de este año hasta ahora, Milei solo consiguió una de las últimas 25 o 30 elecciones o votaciones que hubo en el Congreso. ¿Por qué? Porque básicamente rompió los acuerdos políticos. Y en vez de transformar en acuerdos o en alianzas electorales, como solo hizo en Chaco al principio, ¿te acordás que en Chaco es donde hubo acuerdo electoral y en Chaco fue la única provincia donde hubo elecciones locales, donde ganaron y sacaron un buen resultado, más del 45% de los votos. Después se dedicó a pelearse con todo el mundo, ¿no? Entonces fue a Salta a desafiar al gobernador de Salta, fue a Corrientes a desafiar al gobernador de Corrientes, fue a Santa Fe a desafiar a Puyar, y así en todos lados. Fue a la ciudad de Buenos Aires a desafiarlo a Macri. Y yo creo incluso que esa victoria sobre Macri fue una victoria pírrica, porque les dio tanta sobreconfianza de que ya se podían llevar a todos puestos. Y el gobierno decidió que en vez de acordar electoralmente con un montón de tipos o personas, dirigentes, gobernadores que venían colaborando y que tenían intenciones o voluntad de acordar y llevar un año tranquilo, tener una victoria, dividirle, che, no me jodas en lo local, yo me quedo con lo local, decían los gobernadores, quédate vos con lo nacional, win-win para los dos, vamos para adelante. Bueno, fueron excesivamente ambiciosos el sector Karina Milei, Lule Menem, y cambiaron la dinámica política. Entonces, la decisión de pelearte en un mismo ciclo electoral y pensar que le vas a ganar al kirchnerismo, al macrismo y a todos los gobernadores y te peleas con todos a la vez, cuando tus pies son un poco de barro, o bastante de barro, como estamos viendo, cuando no tenés coordinación interna y te está peleando el sector de Karina Milei con el sector de Santiago Caputo, cuando no tenés buenos candidatos, cuando no tenés buena estrategia, cuando no tenés buena capacidad de hacer campaña. Bueno, lo que terminó resultando es que cambió todo el clima político del país. Los gobernadores dijeron, flaco, vos venís contra nosotros, no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Fueron al Congreso y dijeron, queremos los ATN. ¿Cómo hicieron para ir por los ATM? El Congreso básicamente está dividido en tres sectores. El kirchnerismo-peronismo opositor, la Libertad Avanza más gran parte del PRO, y en el medio toda una serie de fuerzas políticas, en gran medida los gobernadores, algo del radicalismo, algo de distintas cosas que fueron quedando ahí en el medio, que no es un bloque único, son muchos pedacitos distintos, que básicamente, si se van para el lado del PRO, la Libertad Avanza, consiguen darle mayoría a ellos y se van para el lado del peronismo, le dan mayoría al otro lado. Bueno, se rompió un dique ahí que era impensado hace un año atrás, que dirigentes de otras fuerzas políticas votaran con el kirchnerismo, coordinaran con el kirchnerismo. Pensá que hace un año y medio atrás era no.
si mis votantes o la gente a quien yo represento me ve trabajando con el kirchnerismo, me mata. Bueno, ese dique se rompió. Los gobernadores dijeron, queremos los ATN. El kirchnerismo le dijo, bienvenidos, volvieron para este lado, ¿quieren los ATN? Bueno, nosotros queremos jubilaciones, subsidios, universidad pública, salud pública, discapacidad, etcétera, etcétera. Los gobernadores dijeron, vamos que dale, y el Congreso se transformó en un lugar donde el gobierno perdió absolutamente el control. Y viste esas cosas que cuando se quiebra, ya viene el malón y va, y pierden el miedo. Y las últimas elecciones terminaron siendo un desastre, ¿no? En el Senado tuviste 66-8, creo, 68, en la Cámara de Diputados 180, 60. El Congreso empezó a sacar esas leyes, obviamente muy populares, muy simbólicas. Los tipos no son boludos. Te dicen, che, ¿dónde le pegamos al gobierno? Aumentémosle a los jubilados. Voy a vetar los jubilados, obviamente te cae la popularidad. El índice de confianza del gobierno en agosto había caído como 16% antes de las denuncias de corrupción, en gran medida por pagar el costo de los vetos. Donde más cayó es en los sectores de más edad. Eh, Le tiraron el Garraham no hizo una encuesta, pero estoy seguro que si hago una encuesta en el país, el Garraham tiene una imagen positiva del 95-100%, ¿no? Es el hospital pediátrico más reconocido de Latinoamérica. Entonces decís, che, la prensa que la tienen toda en contra, porque este gobierno se dedicó a vapulear y atacar al 99% de la prensa, también se sube o describe, entonces también genera estas narrativas. Pobres chicos del Garrahan se van a quedar sin respiradores. Les estoy exagerando, ¿no? Está grabando esto, pero bueno, vamos a decir barbaridades. Pero nada, entonces generaron toda esa agenda, el gobierno perdió el control del Congreso, los inversores veían un Congreso que decían, che, al final estos políticos argentinos les importa tres cominos el superávit fiscal y se lo rifan, y eso empieza a generar desconfianza en los mercados y se empieza a invertir el humor de los mercados. A su vez, los vetos hacen caer la popularidad del gobierno, hacen caer la aprobación del gobierno, hacen caer el índice de confianza del gobierno. Y eso a su vez también asusta de nuevo a los mercados, porque dicen, che, ya no solo tenemos a una clase política que te rifa el superávit fiscal, sino tenemos un presidente que está haciendo impopular. A eso le vinieron denuncias de corrupción nuevamente al gobierno, que también lo afectaron. También posiblemente no está clara si el origen de esas denuncias de corrupción vinieron de sectores internos del propio gobierno o ex miembros del gobierno. Eh, y después vino la derrota en la provincia de Buenos Aires. Y acá estamos, ¿no? O sea, una historia que venía bastante tranquilita y que el gobierno pudo haber tenido un año muy tranquilo, me parece que se sobregiraron y es increíble y tiene que ser una lección para toda la política. Es decir, che, nunca tenés la vaca atada, tranquilo, humilde y jugás siempre pensando que esto se puede desbandar muy rápidamente. Bueno, estuvimos en un contexto muy difícil hace una semana atrás, rescatados por el tío Donald, pero todas las dudas y toda la incertidumbre continúa. Y ahora hablaremos sobre lo que ha pasado en ese momento. Pero ese un poco es el contexto de los últimos 4 meses en la Argentina. Perfecto, entonces la palabra sería transformar esperanza en desilusión y tu palabra incredulidad ante un daño autoinfligido. Y lo que a mí digamos, más me llama la atención de lo que vos estás diciendo es que los errores fueron en materia de economía y de política por soberbia y exceso de confianza. Yo siempre digo que en la vida, como en los mercados, el momento de euforia es el momento de mayor riesgo, ¿viste? El momento de la capitulación, la depresión es el momento de la mayor oportunidad desde el punto de vista financiero, y el momento de la euforia, cuando vos decís, no, estoy ganando, qué crack que soy y demás, es el momento del mayor riesgo. Y ahí, bueno, me queda claro entonces que esta pérdida de confianza, ya lo has explicado por qué el índice de confianza del gobierno te está cayendo 2 meses, con lo cual no es un desgaste natural, sino te refleja
un problema mucho mayor. Y ahí voy a lo que estás mencionando de Trump. O sea, sin el tío Scott, del tío Sam al tío Scott, no llegábamos. Ahora, con el tío Scott alcanza, es suficiente. Y ayer se conoció que el 14 de octubre iba a recibir Donald Trump al presidente en el Salón Oval. ¿Qué podríamos esperar de eso? Uy, se me congeló. A Uy, ver, ahí yo está. lo que creo que pasó en estas últimas 2, 3 semanas, ¿no? Está bien, yo estoy bien. ¿Me escuchas bien? Más o menos, se me está ¿Me congelando un poco escuchas la bien, imagen. Ahora sí, pero Reggie? está congelada la imagen. Sí, ahora te escucho, pero... Uy, ¿se cortó? Bueno, a ver, esperemos que se vuelva a conectar. Me parece que no me quiere contestar la pregunta, ¿no? A ver, esperemos un segundito. Hola, Ahí está. hola. Hola, hola. ¿Me Bueno, qué caí yo o bueno. se cayeron ustedes? No, te caíste vos. Qué bueno que es saber que no solo en Tucumán pasan estas cosas, sino que en el primer mundo también. No, igual, ¿Qué primer mundo? no sé si Escuché la escuchaste la... pregunta. Para mí Yo no me escuché. querías contestar, ¿no? Querías eh, zafar, pero eh, bueno, Tal vez fue. fue tu Bueno, subconsciente bueno, vamos. La pregunta fue sobre si alcanza la sobre... ayuda americana. Sí, A ver, yo te diría lo siguiente. No, claramente lo que estamos viendo en estos últimos días es que la impaciencia y el nerviosismo en el mercado continúa. Y yo creo que continúa porque no ven al gobierno accionando eh, de la manera que se espera y con la urgencia que algunos consideran que debería accionar. Eh, Ayer, este, por ejemplo, hay muchos inversores en Buenos Aires dando vueltas. Ayer, por ejemplo, hubo una conferencia que participé de JP Morgan sobre Argentina, donde había 200 inversores. Hay estos investor trips que traen gente de afuera, eh, de distintos bancos, de Wall Street, están todos dando vueltas y, y básicamente se están yendo con más preocupación de la que llega. Eh, entonces, no ven unas señales claras, una política clara en materia económica, me parece que todavía hay muchas dudas sobre, ayer incluso vos me comentabas, y hoy ya están todas las noticias, o el central en nombre del Tesoro, o el propio Tesoro interviniendo y vendiendo dólares en vez de comprando dólares. Este, Estuvo lo que es errores que se generan, lo de las billeteras virtuales, entonces eso ya empieza a afectar no a las capas superiores de la estructura de inversión que mueve el disculpa, mercado. no sé si querés hacer doble clic que decís lo de las billeteras virtuales, pero capaz la gente no está al tanto de lo que Explícalo vos pasó. que lo vas a poder explicar mejor que yo, pero No, si vos sos economista, por favor, vos no, sos el básicamente, a ver, entrevistado. lo que está en todas las noticias, ayer en la mitad de la jornada, dos grandes billeteras virtuales, incluyendo Mercado Pago, frenaron la venta de dólar directo que hacían a través del BIN. Y básicamente se conoció y el propio Bausilis tuvo que salir a aclarar que no había un bloqueo o un cepo, sino que se dieron cuenta que estaban vendiendo algo que estaba fuera de la regulación, cuando lo venían haciendo hace tiempo. Pero digo, esas pequeñas cosas donde más no mueven el gran número del mercado, lo que estaba pasando, pero empieza a generar ruido e incertidumbre en la parte más baja del mercado, ¿no? En el consumidor común que opera comprando $1.000 y empieza a decirse, che, ¿qué hago? ¿Compro, no compro? O sea, empieza a generar ruido, incertidumbre, ¿no? Eso, volatilidad, volvemos a lo mismo. Yo pensaba que el principal activo que había traído Milei, que era, basta, calmemos la situación, no es todo un quilombo todos los días, empieza a resurgir. Pero yendo a tu pregunta, me parece que si no hubiese intervenido Trump, hoy estaríamos en una situación mucho peor. El gobierno no hubiese podido sostener este valor del dólar y hubiese tenido que tomar medidas más severas. Me parece que el gobierno está tratando de postergar hasta después de las elecciones un reacomodamiento político y económico general
y un reacomodamiento de su estrategia. Yo no sé si es la estrategia más correcta, yo creo que hoy al gobierno le conviene frenar la sangría y si tienen pensado hacer cosas, llámese algún tipo de liberar la estructura cambiaria y las bandas, yo lo haría ahora más que después de la elección, aunque eso le cueste o genere un impacto. Si están pensando en reimponer el cepo para controlarlo, lo haría ahora más que después de la elección. Para mí el gobierno tiene que empezar a actuar y sobre todo en el ámbito político, que es lo que me interesa hablar, que es lo que yo más sé. También después de la elección de provincia, el gobierno empezó a mandar algunas señales en la dirección positiva, pero para mí todavía escasas y lentas, incluso todavía generando errores para mí tontos. Por ejemplo, la semana después de perder la elección en provincia, Milei vetó la ley Garrahan. ¿Para qué lo hizo? ¿No sabía Milei que el Congreso se le iba a dar vuelta el veto? Entonces, al vetar la ley Garrahan, lo que se comió fueron 2 semanas de cacheteo, de protestas, de que en la agenda pública se siga discutiendo eso, de que ellos siguieran apareciendo como una de las principales críticas que le hacen, que es que son insensibles, que no tienen empatía, que no se conectan con el sufrimiento que está haciendo la gente. Eh, y se lo dieron vuelta. Entonces, un gobierno distinto hubiese dicho, che, la ley Garrahan es 0,0001 del PIB, que es algo que nos dispara a uno de los temas que vos planteaste para hablar hacia adelante, que es cómo va a ser este trade-off entre superávit fiscal y gobernabilidad. Eh, ¿Te mueve realmente el presupuesto? Bueno, no lo sé, creo que no. Entonces, hasta el gobierno pudo haber negociado con algunos aliados o ex aliados, decir, che, no veto Garrahan, veto universidades, negociemos y no me den vuelta universidades en el Congreso. Y le doy adelante con Garrahan. No lo hizo, etcétera, etcétera. Eh, Creo que el gobierno, más allá de ese ejemplo, todavía está siendo poco enfático en la recomposición de las relaciones. Ayer hubo una buena noticia, por lo menos la primera buena noticia que el gobierno tiene en el Congreso en muchos meses, que es que el radicalismo y todo el PRO y otros sectores no acompañaron una ley importante que en este periodo de destrucción del gobierno desde el Congreso salió, que es los cambios a los DNU. Ujú. Recordémosles a todos los que están acá escuchando que gran parte de la gobernabilidad que tuvo Milei fue, che, no tengo mayoría en el Congreso, pero tengo un acuerdo en el Congreso donde no me joden demasiado, gobierno con DNU y el Congreso no me baja los DNU. De hecho, hasta ahora creo que no le bajaron uno solo, uno chiquito, no me acuerdo cuál era. El de la CIDE, le bajaron el DNU de la CIDE. Ah, sí. Eh, pero ahora del Senado salió un cambio a la ley de DNU donde los DNU van a estar vigentes solo por 90 días. Entonces, después de los 90 días, los DNU se caen. Y para que los DNU no se caigan, tienen que estar aprobados por las dos cámaras. Mientras que ahora, con que una de las dos cámaras te apruebe el DNU, ya alcanza, y si ninguna de las dos cámaras te aprueba el DNU sigue vigente por siempre. Entonces, eso lo que va a hacer es restringir muy fuertemente el margen de maniobra de gobernabilidad del gobierno en la segunda etapa. Eh, en el Senado salió aprobado por una enorme mayoría. En diputados ayer lo que pasó es que ya empezamos a ver las señales de que no van a conseguir los 2 tercios. Entonces posiblemente diputados por ahí apruebe, Milei lo va a vetar, pero no van a tener el número para insistir, ¿no? Entonces ya decís, bueno, una primera lucecita positiva en el Congreso después de todo esto. Y Ahora, disculpa, ¿a qué le atribuís esa primera lucecita? ¿Tuvo algo que ver esta supuesta reunión de Macri en Olivos? creo, Sí. no sé si está supuesta a reunión. Sí, lo que tiene que ver es esto que te decía. El gobierno me parece que después del cachetazo de la provincia de Buenos Aires, después del cachetazo de la caída en las encuestas, después del cachetazo de la incertidumbre del mercado, hubo un reconocimiento de decir que la verdad la pifiamos. Eh, Rompimos todos los puentes y claramente subestimaron la capacidad de daño que tenían el resto de los actores, ¿no? Entonces, el gobernador de Salta lo dijo el otro día muy claro, no solo no me cumplieron las promesas, sino que me mandaron un loco acá a insultarme todo el día. El gobernador de Corrientes lo mismo, tenían ahí todas las condiciones para hacer un acuerdo, para Sí. que la Libertad Avanza a ganar, decir, sacamos 60% de los votos en Corrientes, yo qué sé, sacaron 9% de los votos y tenían a un loco ahí, mediocre, de candidato a la Libertad Avanza,
que le decía barbaridades al gobernador, barbaridades, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que además se tornan hasta personales, que es difícil volver. La política son todos muy pragmáticos, pero bueno, el gobierno, el costo que van a tener que pagar ahora con los gobernadores para volver a la mesa claramente va a ser mayor. Y también el costo final que van a tener que pagar va a depender de cuán bien o mal le vaya el 26 al gobierno. Si el gobierno el 26 le va más bien mal, esto te quiere decir, yo qué sé, por abajo de los 35 puntos nacionales, el gobierno va a estar en más debilidad y el costo de la gobernabilidad va a ser más caro. Si el gobierno le va más o menos, 35, 36 puntos nacionales, que es lo que estamos estimando, va a tener que pagar más de lo que hubiese tenido que pagar si no se peleaba con todo el mundo. Y si el gobierno recupera y hace una mejor elección de lo que estamos esperando y se acerca a los 39, 40 puntos nacionales, bueno, se le va a inflar un poco el pecho y le va a decir, miren muchachos, tienen razón, perdón, sentémonos en la mesa, pero ojo que sigo teniendo el apoyo de la gente. Pero de cualquier escenario, lo que tenemos que entender es que el gobierno, para mí, ya se dio cuenta de la macana que se mandaron y están empezando a recomponer. Entonces, de repente tenemos un ministro de Interior, de repente el gobierno empezamos que le empieza a dar cheques, y el otro día Caputo firmó un cheque para San Luis, firmaron un cheque para los principales. Empiezan con las provincias aliadas, San Luis, Entre Ríos, Mendoza, pero bueno, eso tendrá que seguir. Eh, el presidente reentabló las relaciones con Macri, a las cuales había roto y habían vapuleado. Eh, y ahí, poco a poco, esto tiene que seguir, ¿no? Entonces uno empieza a ver más activo a Guillermo Franco, a Santiago Caputo retomando cierto control sobre las campañas electorales. Pero de vuelta, se produjo mucho daño, hay mucha incertidumbre, en el mercado no les convence esta transición económica, están en una postura de show me the money, ¿no? Entonces hasta ya no dudan de Toto Caputo, empiezan a dudar de Scott Bessent, ¿no? Entonces dicen, no, bueno, pero Bessent dijo que es hasta las elecciones y vamos a depender. Y aparte, hoy estamos en una posición de debilidad, yo no creo que esto vaya a pasar, pero hoy el gobierno depende de que un tuit de Trump, como dependió un tuit de Trump para evitar una corrida, eh, hoy depende de que si un día Trump dice, oh, me enteré que Milley es un loser and I don't like losers. It's over, ¿no? It's over. O sea, Trump hoy le dice, Como Milei pasó es un con loser. Elon, como pasó Bueno, con claro, Elon. Un exactamente, eran los choque de mejores egos. amigos, es una de las mejores amigos. Entonces, hay muchísimas razones geopolíticas para entender que eso no debería pasar, pero son personas con personalidades diferentes a lo que estamos acostumbrados. A Estados Unidos le conviene tener a Argentina como aliado en la región. Las principales potencias de la región son todas muy anti-Trump: Brasil, Chile, Colombia, México. Estados Unidos está interviniendo en Venezuela, en la agenda Marco Rubio está Venezuela, entonces necesita un gobierno de un país fuerte de la región que se sostenga. Y hoy la verdad que ayudar y comprar a Argentina es muy barato. Para Estados Unidos, que 20.000, 30.000, 40.000 millones de dólares, que son peanuts, no es nada. Entonces, hay muchas razones geopolíticas para entender de que este, Trump y el gobierno americano deberían sostener esto, deberían transformar esa promesa, ese tweet promesa en algo más formal. Pero muchos inversores hoy están en modo, como vos dijiste, hay veces que están en modo pánico diciendo, no, esto ya no va más, esto ya no va más. Y hay otros que están empezando a decir, che, me parece que acá hay un poco de pánico en el mercado y cuando hay pánico hay oportunidades. Estamos Eh, ante un diagnóstico de bipolaridad, de la euforia a la depresión, en un sí. tuit. Eh, sí, bueno, de la depresión a la euforia en un tuit, pero fíjate que esa euforia duró 48, 72 horas en el mercado, hace 3, 4 días que Estamos de mal vuelta las medicados tendencias del mercado siguen para entonces. abajo. Entonces, por eso lo que te digo es que muchos inversores dicen, bueno, la promesa de Trump está muy linda, mostrame la plata. Queremos ver esto en papel, queremos ver esto concreto. Eh, ahora, el gobierno tiene mucho daño que reparar, su popularidad cayó, todavía sigue siendo buena. Mi última encuesta nacional me daba a Milei con 45 puntos de aprobación desde hace un mes atrás. Ponele que haya caído Ah, algunos ah, puntos más. después de las Está elecciones en arriba provincia, ¿o después de no? las elecciones de provincia, después de la elección de provincia. Habrá perdido algunos puntos más. Todavía debe estar por lo menos arriba de 40 puntos nacionales de aprobación. Eso es un muy buen dato. El problema igual, además, es que
el gobierno se va a enfrentar en 19 de las 24 provincias a los gobernadores. Y Mm. por más que el gobierno se siente a decir ahora a los gobernadores, decir, muchachos, nos equivocamos, vamos a retablar las relaciones, los gobernadores dicen, sí, pero pará, flaco, en 3 semanas Gano nos y estamos después nos peleando. sentamos, claro. Eh, entonces tendrán que empezar algunas negociaciones por abajo de la mesa. Yo creo que la madre de todas las negociaciones es el presupuesto. Yo creo que el gobierno, el presidente, tuvo que haber sido mucho más enfático cuando anunció el presupuesto. A mí me hubiese gustado que lo sea. Me parece que es una necesidad que lo haga públicamente y creo que hasta por ahí en los próximos días lo deberían hacer o deberían recibir sugerencias de algunos lados para que lo hicieran, que es salir a decir enfáticamente, el año que viene vamos a tener un presupuesto aprobado por el Congreso. Porque aparte va a ser así, porque el Congreso no le va a permitir no tener presupuesto y ir a un tercer año sin presupuesto. Entonces el Hay, gobierno y Milei se debería comprometer a decir, el año que viene voy a tener un presupuesto aprobado con el Congreso y vamos a negociar todas las cosas que haya que negociar ahí, con algunas pautas, superávit, esto, lo otro. Pero porque, ese compromiso. disculpa, que ya se me van pasando, si no, las preguntas que me van Sí, dale, surgiendo. dale, dale, se nos va el tiempo. ¿Por qué un presidente debería presentar el presupuesto cuando habitualmente es el ministro de Economía el que va y lo presenta y lo defiende en el Congreso? ¿Eso no te hace un poco ruido No, no, respecto del equipo de la no, independencia o no, no no, de como que no, no me hace ruido. la La política cadena está nacional, delegada y la no, economía, no, primero es un presidente que interviene absolutamente en todo el programa económico. Unos dicen es algo bueno, a otros dicen que por ahí es algo malo. Eh, pero no, en lo del términos de desarme del EFIS, todo el mundo lo encuentra responsable a él. Dice que el equipo cosa económico que es no un quería. problema, cosa que es un problema que se filtre esas cosas, porque cuando si las cosas salen mal, Sí, alguien filtra que es culpa del presidente, los soldados se tienen que cabrar y se mola con San Martín, o sea, no tienen que decir que fue el presidente, alguien tiene que pero salir y todos lo decir, no, dijeron, todos fue lo Juancito dijeron. Pérez que está, bueno, ahí tenemos un problema, ¿entendés? Ahí tienes un problema si cuando algo sale mal en materia económica, aunque sea verdad, alguno tiene que quedar en puerta cerrada, lo que pasa dentro del vestuario queda en el vestuario, y alguno tuvo que haber dicho, no, que el presidente. La idea de la LEFI fue de Juancito Pérez y lo rajamos Juancito Pérez. Pobre Juancito Pérez, no tenía nada que ver. Pero en términos de comunicación está mal que se empiece en el ¿Y no ves mercado a un circular. cambio? ¿No ves un cambio en el gabinete? Ayer dijo que después de las elecciones iba a haber Sí, cambios. No claramente, pero es lo que sabemos te si dije, en el... pero es lo que te dije antes. El gobierno tiene que reestructurar su programa económico y tiene que reestructurar toda su organización política. Eh, yo creo que el gobierno, después de todos los errores y todos los resultados negativos, estaba esperando hacerlo después de octubre. Y yo creo que si el gobierno estaba esperando decir, bueno, perdamos la provincia por 4 o 5 puntos, eso nos va a dar tiempo, no va a ser un desastre, llegamos a octubre y después de octubre recauchutamos. Lo que pasó en la provincia de Buenos Aires fue mucho peor de esos 5 puntos que se suponía que podía perder y tendrían que empezar a recauchutar antes. Políticamente están empezando a cambiar cosas, de hecho se están sentando, están mostrando la dirección. A mi gusto deberían hacerlo más rápido. Y económicamente también están empezando a ver cosas. Muchos inversores están diciendo, me gustaría que fuese más rápido. Eh, pero me preguntaste lo del presupuesto. No, a mí no me parece un tema de debilidad que el presidente use una cadena nacional para anunciar el presupuesto. No, al revés, es un tema de comunicación política, es una oportunidad para después de la derrota plantarse, mandarlo, sostener algunos lineamientos de su gestión. Pero insisto con el punto. La madre de todas las negociaciones con todos los gobernadores y con los sectores políticos para reentablar un orden que permita a un país, a una gestión más o menos, poder ir en algún lado, va a tener que ser el presupuesto. Si el gobierno piensa que después de las elecciones va a tener un tercio de los diputados y con eso ya puede vetar lo que quiera porque con un tercio no le puede dar vuelta los vetos y que con eso se arreglan, es un enorme error. O sea, acá lo que hay que hacer es reconstruir algún tipo de coalición, acuerdos electorales. Coalición suena mucho. Acuerdos políticos, no electorales, acuerdos políticos, acuerdos parlamentarios que le permitan al gobierno poder avanzar. Si vamos a que el gobierno se encierra en que ahora va a tener un tercio y no negocia nada, no acuerda nada, y se dedica a vetar lo que el Congreso saque,
bueno, vamos a ir a una parálisis absoluta, los mercados van a correr y vamos a terminar en un gran problema. Así que no le va a quedar otra alternativa al gobierno que empezar esta reconstrucción. La pregunta es si el presidente tiene la capacidad y la voluntad de hacerlo, ¿no? De decir, che, ya no soy el que fui, ya no puedo hacer lo que quiero, ya no, se acabó la época de maltratar a todo el mundo, de gritar a todo el mundo, se acabó la época que tenía 55, 60% de aprobación, ahora soy un presidente como casi todos los presidentes que tienen 30 y pico, 40% de aprobación. Es muy raro encontrar presidentes que tengan la popularidad que Milei tenía durante el primer año. Me tengo que dar cuenta que ya tengo que conceder, y ahí me parece que lo que viene es la pregunta más importante, que es la que muchos empiezan a hacer. ¿Cómo va a ser ese trade-off entre gobernabilidad y superávit fiscal? ¿No? Porque lo que empieza a quedar en evidencia es que el gobierno no va a poder seguir un año más con las obras públicas en todo el interior paralizadas. Sí, y ahí discúlpame, ahí te quiero hacer un doble clic porque esa es una de las preguntas que te quería hacer, que vos hablabas del cheque que le había dado por el tema de los ATN a las provincias, San Luis y demás. ¿Y qué opinas del cheque, el supuesto cheque a las cerealeras, ¿no? Resignar 1.500 millones de recaudación a cambio de este flujo extra que el Eh, campo, los productores agropecuarios, o sea, digamos, en el proceso de producción y exportación, el que termina vendiendo es el exportador, las cerealeras, que son 7, y el productor está medio no, complicado para... disiento un poco ahí. Ahí, Primero, ajá. incluso ya, a ver, vamos a lo. Pero me parece que lo que pasó ahí, que de vuelta es una señal muy negativa de un gobierno que empieza a meter medidas todos los días sorpresivamente, va en contra de todo lo que se venía haciendo, estabilidad, previsibilidad, las cuestiones más estables, más, ¿ok? Dos, me parece que fue una movida medio desesperada para decir, che, se nos está yendo el dólar, le voy a tirar un cañonazo al dólar para bajarlo, y como algunas crónicas contaban, me parece que eso lo estaban pensando incluso porque no estaban seguros que el acuerdo o el apoyo americano iba a aparecer. De hecho, este, eh, hubo una propia presión del secretario de Tesoro americano diciendo, bajen esto, miren esto, ¿no? O sea que me parece que, Bajen, pero vuelvan a subirlo. claro, Porque bajen, si no tenemos los farm. Ah, bajen, bajen la bajen las medida. vacaciones estas. Ah, bien. Pero me parece que lo que hay que entenderlo en el contexto de el gobierno tratando de bombardear con dólares al mercado para bajar esa disparada que venían viendo que se venía y que ni siquiera estaban seguros de que iba a llegar el apoyo americano y no podían dejar abrir el mercado sin eso. Me parece que hubo un enorme error de comunicación, porque esto era como las ofertas de los diarios, de decir, che, anda al supermercado que hay televisores al 50% de descuento, pero abajo chiquitito te dice hasta agotar el stock de 50 unidades. ¿Viste? Cuando llegas al supermercado dice, no, ya se agotaron el stock. Bueno, acá hay un estúpido error de comunicación que se hicieron los grandilocuentes diciéndole al campo, vamos a bajar las retenciones hasta el 31 de octubre, y no salieron a comunicar el asterisco que era o hasta alcanzar 7.000 millones de dólares, cualquiera de las cosas que ocurra antes. ¿Viste? Y entonces hay un desmanejo de comunicación muy grande, cuando lo que tuvieron que haber dicho es, che, acá hay una medida provisoria, vamos a recaudar plata, vamos a buscar plata. Eh, no soy un experto en el sector, pero eh, el traspaso de precios se va y se está dando a los productores. De hecho, ya empieza a haber varios productores y ya están los precios reflejados donde la soja la están entregando a los exportadores a 3.50, más alto de lo que estaba antes. Y por el otro lado, si querés ahí en el extremo, uno también podría decir, che, porque si no viene la crítica siempre al gobierno, que insisto, todo esto es en un contexto criticable, que es, estás tomando medidas intempestivas porque estás desordenado, dejate joder, ponete los pantalones largos y si tenés que armar todo el programa, armar todo el programa y hacerlo mejor antes que más tarde. Pero también es cierto, Rechi, que la semana pasada o anterior nos decían, les estás regalando dólares a tus amigos, a los grandes financieros, financistas del país. Fíjate, este es un gobierno que labura para los grandes financistas del país. 3 días después le rompiste el tujes a esa gente y decían, ah, no, le están regalando dólares a los grandes exportadores, yo qué sé. Entonces, hay medio ahí un discurso antimercado, muy nacionalista, populista,
Cuando si no, ¿sabes qué? Me hubiese gustado a Grabois levantando la bandera de Caputo diciendo, Caputo, ídolo, ¿cómo le rompiste el tujes a todos estos tipos que compraron dólares a 1.500 y se fue a 1.300? Y si querés, en futuros, el Banco Central, lo que perdieron por recaudación, en gran medida por ahí lo ganaron por futuros. Eh, pero bueno, en líneas generales es todo malo, porque lo que estamos viendo es esto, ¿no? Que el gobierno empieza a tirar centros en el último minuto porque el partido está complicado en vez de jugar ordenadamente. Bien, vos decías que, bueno, un mal resultado sería que obtenga más o menos 35%, un resultado más o menos entre 35 y 37, y arriba de 37 un buen resultado en las elecciones está el 26 de octubre. Entonces, la pregunta es, si los números acompañan, o sea, si obtiene arriba del 37%, vos, ¿qué estás esperando para el lunes? El titular del diario es ¿gobernabilidad construida o gobernabilidad comprada? ¿Y por qué? Y si los números no acompañan, ¿qué esperás? ¿Radicalización, reordenamiento de coaliciones, rediseño del sistema político? O sea, ¿cuál sería el día después de, digamos? ¿Cómo te lo imaginas en función de estos dos escenarios que faltan 4 semanas? En Argentina son como eras geológicas, digamos, falta muchísimo. Sí, a ver, ¿qué me imagino? Eh, Mira, hay un titular del diario del lunes después de las elecciones que es fuerte derrota electoral del gobierno en todo el país, ¿no? Entonces, ese titular del diario hace 4 meses era impensable, impensable, impensable. Entonces, el gobierno vuelve a perder por un amplio margen en la provincia de Buenos Aires, pierde en Córdoba con Schiaretti, que por ahí podría no perder en Córdoba con Schiaretti, pierden en Santa Fe, pierden en Corrientes, pierden en Misiones, pierden con la mayoría de los gobernadores con los que en vez de estar aliados están compitiendo, pierden en Tucumán, pierden Salta, pierden San Juan. Básicamente gana donde hicieron acuerdo. Gana en Mendoza, gana en Entre Ríos, gana en la ciudad de Buenos Aires, tal vez gana en Chaco, que no lo sé, ya ahí está difícil. Eh, y termina sacando un resultado malo, ¿no? Entonces, ese es un titular, fuerte derrota electoral del gobierno y además esa fuerte derrota electoral del gobierno va a venir acompañado de que un peronismo muy debilitado, un Mm, peronismo sin liderazgos, un peronismo atomizado, un peronismo sin ideas, sin una nueva narrativa, sin figuras, con Cristina Kirchner perdiendo influencia, que se pusieron de acuerdo a último minuto o en el tiempo extra porque cortaron la luz 2 veces para no romperse en la provincia de Buenos Aires. En ese escenario el peronismo termina ganando la elección nacional, ¿no? Entonces, eso va a ser un golpe, insisto, hace 4 meses impensado, muchos en el mercado ya lo empiezan a apreciar. ¿No? ¿Cuánto está hoy los títulos argentinos? ¿A 50 puntos? ¿Cuánto está? está Eh, 25 de TIR más o menos. bueno, algunos lo empiezan a apreciar ese escenario. Ese escenario te lleva a dos situaciones. Un gobierno que se vuelve loco, que no reconoce nada, que dice no voy a cambiar nada, voy a seguir insistiendo y nos vamos a una gran crisis. O un gobierno que dice hay que reacomodar esto. No es el fin del mundo, al final somos la fuerza que más diputados y senadores ganemos, porque aunque pase ese Ujú, escenario, quien más diputados y senadores ganen con respecto a lo que hay hoy son ellos, sin duda. ujú. Nadie tiene mayoría, los peronistas no van a tener mayoría en senadores, los peronistas no van a tener mayoría en diputados. Vamos a sentarnos a reconstruir esto, anunciamos cambio de gabinete, anunciamos una nueva cosa, el presidente empieza a cortar el pelo, se saca el mameluco de IPF, se deja de hablar a las 3 de la mañana con José Luis Daza de macroeconomía, se da cuenta que no hay economía si no hay política, se pone al frente de esto, reordena el gobierno, empieza la transacción, y ahí es lo que tenemos que hablar, va a haber una transacción de superávit por gobernabilidad, va a ser un poco patorrengo, una derrota fuerte va a ser que los gobernadores estén menos predispuestos o distintos sectores estén menos predispuestos a apoyar a un gobierno que está débil, pero
debería avanzar. Insisto, a la gran mayoría de los factores de poder de la Argentina no les conviene que esto explote por el aire, a los propios gobernadores no les conviene que esto explote por el aire. Los gobernadores están en una mucha mejor posición de negociación frente a un gobierno que no tiene mayoría en el Congreso y que necesita generar esos acuerdos, que si esto explotara por el aire y volviera, no sé, alguna expresión kirchnerista al poder con casi una mayoría en el Congreso, en donde los gobernadores pierden poder de negociación. Y no solo eso, en un contexto de crisis, los gobernadores corren el riesgo de perder sus reelecciones, ¿no? Eh, El Acordate mejor, que hace no mucho tiempo atrás, 20 provincias eran gobernadas por gobernadores peronistas, hace 3 años atrás, 14 provincias eran gobernadas por gobernadores peronistas, hoy solo 7 provincias son gobernadas por gobernadores peronistas, ¿no? sí, está Entonces, súper dividida. Entonces, las otras 17 pro- ese es el escenario que al gobierno le va muy mal. bien. El escenario que al gobierno le va hoy más o menos, que lo que hoy le vaya más o menos hace 4 meses era mal, Ujú, es un escenario donde por ahí el gobierno no solo te gana en Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Entre Ríos, por ahí te gana en Chaco, por ahí te gana en Córdoba, por ahí termina reduciendo la diferencia en la provincia de Buenos Aires, entonces en vez de perder por 14, por ahí pierde por 4, por 5, entonces no está tan mal. ujú. Eh, y donde básicamente esto está un poco más amortiguado. Incluso por ahí, siempre viste que hay un tema de expectativa. Cuando alguien te dice, che, no sabes qué película espectacular se estrenó, la tenés que ir a ver, es la mejor película de la historia, nunca vas a haber visto una mejor película que esa. Y vas al cine y dices, ah, che, no era tanto. Y al revés, si te dicen, no, esta película es una porquería, ni la mires. Y vos la mirás y dices, che, no estaba tan mal. Bueno, si el mercado este, está más o menos descontando un resultado muy malo y el resultado termina siendo menos malo que lo que el mercado descontaba, bueno, hasta la reacción del día después hasta te ayuda, ¿no? O sea, esa cuestión de las expectativas te terminan influyendo en el clima que hay. Todos los casos, para resumirlo, para mí acá depende de la voluntad y la capacidad del gobierno de reconocer que está en una nueva etapa, que su primera etapa de Ujú. gobierno y de la forma que lo hacía terminó y que tiene que venir una nueva etapa. Y que, dependiendo, como te dije antes, de cuán bueno o cuán malo sea el resultado electoral, le va a dar un poco más de aire en esa negociación hacia la nueva etapa. Y ahí es donde viene, che, eh, ¿cómo es ese trade-off entre recursos de la negociación a las provincias? Algunos son políticos, ¿eh? Algunos, Ujú. como yo te dije, cuando el gobernador resalta y dice, acá me pusieron un loco que no para insultarme, es decirle, a este loco mandátelo a Siberia y sacámelo de acá, no lo quiero ver más acá. Eso es político, no es transaccional económico. Pero muchas de las cosas van a decir, che, yo tengo esta demanda, estos recursos, este ATN, esta ruta, este proyecto, esta plata. Bueno, ahí va a venir la negociación. Y me parece que al gobierno quedan tres opciones en ese contexto. O sube impuestos, Mm. o reduce superávit fiscal, o tiene que ajustar más el gasto federal para transferir más a los gastos provinciales, ¿no? No se me ocurre una tercera vía. Entonces, o van a tener que subir algunos impuestos para poder encarar esas negociaciones, este, o van a tener que bajar las pretensiones de superávit fiscal, o el gobierno federal va a tener que ajustarse y el gasto federal va a tener que ajustarse para liberar más espacio a los gastos provinciales. Lo que vos estás planteando es como un dilema de prisionero. El mejor resultado es cooperar, cooperar, pero no el más probable. Pero incluso pase lo que pase, como el Congreso va a quedar muy fragmentado, van a tener que construir alianzas. Es como una forma, es como llegamos a las elecciones, los gobernadores no van a querer ceder sus territorios, pero el día después seguramente se van a sentar a negociar. Y bueno, acá tengo un par de preguntas. Me dice, la posición de los opositores blandos no cambiará por miedo a que se caiga todo? Sí, buena pregunta. Yo creo que eso un poco lo empezamos a ver eso, en De Loredo, en los radicales, en decir, che,
queríamos ponerle un límite al gobierno. Me parece que nos estamos pasando de mambo y lo empezamos a inflar al monstruo del kirchnerismo de vuelta, ¿no? Entonces, volvamos un poquito, pongamos la pauta, frenemos un poco, ya le demostramos al gobierno que tiene que cambiar, pero no nos pasemos de rosca porque si no, los Grabois de este mundo se agrandan y piensan que van a volver o a llegar al poder. Hay un poco de eso, hay un poco de lo que dijimos recién, hace unos minutos, diciendo a los gobernadores no les conviene que esto se vaya al tacho, a los gobernadores les conviene que la cosa funcione, vaya bien, que la gente esté contenta, si la gente está contenta los vota. Muchos gobernadores, como te acabo de decir, son gobernadores nuevos que necesitan afianzarse, que quieren consolidar su poder en sus provincias, en sus territorios. Entonces, me parece que, ahora, si el presidente se transforma en mancha veneno y no querés estar cerca porque te hace mal, y políticamente los gobernadores se van a tener que alejar. Por eso a todos le conviene decir, baja un cambio, cambia el estilo, como te decía antes, sacate el mameluco de IPF, ponete el traje, entendé que no hay economía si no haces política, que no puedes decir yo me ocupo de la economía y desentiendo la política, y negociemos. Yo creo que eso lo debería ser lo más probable. Yo creo que eso debería ser el camino. Eso, con una ayuda de Estados Unidos, diciéndole, flacos, miren que acá esto es de verdad, para nosotros no es nada darle 20.000 millones de dólares o comprar este, 10.000, 15.000 Bonos. millones de dólares de bonos argentinos que los guardamos en nuestro ANSES americano. Viste que ahora el Tesoro americano empezó a intervenir, a hacer como el ANSES, a comprar empresas americanas, a comprar acciones de empresas americanas, a comprar bonos, a hacerse un Sí. fondo soberano. Igual hoy el Entonces, Estado americano está parado, ¿viste? A partir de hoy supuestamente se para, pero como la siempre. línea general, pero está bien, pero la línea general lo que te quiero decir es el propio gobierno americano, puede decir, sí, vamos a comprar 10.000 millones de dólares de los bonos argentinos que están a precio de regalo para esta cuestión que están haciendo. O sea que si el día después de las elecciones al gobierno no le va extraordinariamente mal y reconocen que tiene que cambiar, que el presidente se mentaliza que tiene que cambiar, que yo qué sé, el presidente sigue teniendo su tuit fijo contra Clarín. ¿Para qué tiene? Basta, flaco. Y ese tuit contra Clarín parece escrito por Cristina Kirchner. Yo, si fuese alguien ahí cerca del presidente, le diría, ¿por qué no tuiteas el tuit de Trump que te dice o el de Scott Bessent diciendo que vamos a ayudar, como para mandar señales? Si yo fuese el gobierno, no sacaría a Patricia Bullrich del gabinete para Mm. reemplazarla por quien, si no tienen, y es no solo la importancia de Patricia Bullrich en materia de seguridad, sino como respaldo político. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Para qué la vas a mandar a Patricia Bullrich, que además no quería ser candidata y termina siendo candidata porque medio que, Y porque por no lo que se tenés, dice, no tenés Karina candidatos. Milei, medio se dice que Karina Milei la quería sacar del gabinete, ¿no? Entonces Mm. voy a decir, pará, que digan, no, nos confundimos, es testimonial o no lo teníamos pensado, pero Patricia Bullrich la necesitamos acá adentro. Hay muchas cosas que el gobierno debería reacomodar, pero todo parte del presidente y todo parte de si el presidente tiene la capacidad y la voluntad de decir, ok, esto no está perdido, reacomodamos esto, la elección de mitad de término, cada vez que un partido la ganó, a los 2 años perdió la presidencial, cada vez que un partido perdió la elección de mitad de término, 2 años más tarde ganó la presidencial. Así que, fíjense, Cristina perdió 2 veces la elección de mitad de término y 2 años más tarde ganaba las elecciones. Así que esto no está perdido, vamos a reacomodar el programa económico, vamos a reacomodar la política, y si tenés 2 años de la inflación que sigue bajando y algo de crecimiento económico, van a llegar competitivos al 25. Eso para mí debería ser la lógica que impere, y eso me parece debería calmar un poco el escenario medio de pánico de mercado que hay ahora. Pero bueno, insisto, el gobierno y el presidente tienen que tener las ganas de hacerlo y la capacidad para hacerlo. Perfecto. Hay muchas preguntas respecto de la probabilidad, las probabilidades que vos le asignás a los distintos escenarios, la participación, si va a cambiar o no con el resultado que hemos visto de las elecciones, resultado sobredimensionado que hemos tenido el día después de las elecciones de Provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es tu escenario base respecto de las elecciones? A mí me parece, y ahí voy a hacer un poco de censura, que es un poco difícil hoy, no sé si vos te animás a dar una probabilidad o no, pero porque faltan 4 semanas y está una dinámica muy, muy cambiante con las noticias del día a día. Yo diría que por ahí podríamos reformular esas preguntas y decir un poco, o sea, vos como tomador de decisión, como empresario,
qué señales políticas deberías estar mirando en las próximas semanas para en función de eso tomar las Sí, mira, decisiones, las yo mejores decisiones. primero, lo que vos dijiste al principio, en los momentos de euforia, amarnos y decir, che, esto, tranquilos, que me es un poco mi postura. Al primer momento de o sea, hasta hace no muchos meses atrás, en todas mis presentaciones y gran parte con la gente con la que yo me reunía, yo era como medio el pesimista, porque, no, mire, yo que te pará, tranquilo, Argentina es estructuralmente frágil, yo qué sé, y ahora como que soy más optimista, calmo a mucho, diciendo, no, esto ya está, se acabó, helicóptero, se terminó todo, explotó por el aire, y yo digo, pará, todavía miremos los fundamentos. Hay algo medio mágico que es la confianza, ¿no? O sea, un día es una cosa tan abstracta, pero un día perdés la confianza, es como, no sé, estás enamorada de una mujer y te fascina una mujer y de repente, no sé, un día le viste algo y chao, oh, no me gustó las orejas de la mujer y no sé. La gente perdió la confianza en Milei y pasó para mucho de ser un genio a ser un estúpido, ¿no? Entonces, pará, no era tan genio, no es tan estúpido. Eh, yo que miraría, primero no tengo certezas, nunca nadie las tiene, pero como vos dijiste, en este contexto, mi última encuesta es de hace un mes atrás. Estamos empezando la encuesta de este mes. Hoy es 1 de octubre. Hoy estamos arrancando la encuesta de octubre. Eso nos va a dar el nuevo valor de índice de confianza del gobierno. Me va a dar todos los otros indicadores que yo tengo mensualmente. Eh, Así que eso va a ser relevante. Aparte, pasó un montón de cosas. Yo que sé, todavía yo no sé si la sociedad tomó bien o mal lo de la ayuda de Estados Unidos. Ujú, Eh, Eso puede hacer que la gente mejore o empeore sus expectativas y así muchas cosas. Entonces, yo miraría algunos indicadores de encuestas. ujú, Yo le diría a la gente, por ahí más que mirar lo que las encuestas dicen de cómo va a salir a nivel nacional, miraría encuestas provinciales, porque de vuelta, esto es muy difícil predecir con una encuesta nacional cómo va a salir la elección, porque en cada provincia se presentan candidatos distintos, lógicas distintas. Entonces yo miraría un poco eso. Si miro las encuestas, miraría evoluciones. Che, no de votos, sino la imagen del presidente. ¿Está mejor o peor que el mes pasado? Esta caída que el presidente viene teniendo hace 2 meses, ¿se frenó o sigue cayendo? Como la gente opina del país, ¿mejoró o empeoró con respecto a la misma encuesta de la misma empresa del mes anterior? Y cosas así. Miraría lo que dijimos antes, si el gobierno puede frenar la sangría en el Congreso en los próximos días. ujú, Miraría si el gobierno puede frenar la incertidumbre creciente en el mercado. Yo qué sé. Si hoy la gente se asustó ayer por lo de Cocos y sí, sale a comprar dólares y el gobierno sigue interviniendo dentro de la banca, eso va a generar más incertidumbre, etcétera, etcétera. Miraría en qué punto el mercado dice, che, acá empieza a haber una oportunidad. Eso en temas financieros. En términos reales, yo no soy quien para aconsejar, pero básicamente eh, creo que tiene y va a haber un reacomodamiento económico y político seguro después de las elecciones, baja probabilidad, pero no descartado antes de las elecciones. mm, Y que si el gobierno no hace tonteras grandes, yo no veo acá situaciones de, de descalabro. Eh, de vuelta, ¿cuáles son los peores escenarios? En los peores escenarios por ahora, insisto, a menos que haya temas políticos, ¿no? El gobierno ataque, se vuelva loco, agreda, que avance en investigaciones judiciales, ujú, que no empiece a retejer acuerdos, ¿no? Yo, por ahí, por el lado político, sí puede haber disparadores de crisis, pero no debería ser lo que predomine, no debería ser lo lógico. Tiene el acuerdo de Estados Unidos, van a recibir llamado de Estados Unidos y decirle, che, flaco, sentate con estos tipos, acordá lo que haya que acordar, etcétera, etcétera, no cometas locuras. Y del lado económico, por lo que escucho y leo, no vamos a una sequía que te voltea gobierno. Vas a una campaña muy buena del campo. Seguimos, aunque bajó la velocidad
del crecimiento, sigue creciendo vaca muerta y tu balance energética sigue dando positivo. Eh, Gran parte del ajuste del Estado ya está hecho, gran parte del ajuste de las tarifas está hecho. Yo digo que por ahí que tenés un overshooting porque liberan el tipo de cambio y eso te genera algunos Ujú, meses de inflación, pero no vas a volver a una espiral inflacionaria como tenías antes. Por ahí, en vez de tener un overshooting evaluatorio, tenés un cepo de vuelta. Bueno, la gente, sí, algunos van a putear, pero se habían acostumbrado a comprar por MEP, volverán a comprar por MEP, por pocos, y no debería ser una parálisis o por ustedes, yo qué sé. Eh, de- entonces, cuál es un disparador económico que te ponga en una crisis absoluta? Es, sí, ese contexto no lo veo. Entonces, si los tipos empiezan a arreglar la política y acomodan un poco la economía, me parece que la situación no está para un desastre. Debería acomodarse y que unos meses después del mal resultado electoral, el gobierno ujú. debería decir, bueno, sí, ya está. Nos comimos una cachetada, aprendimos la lección, y reacomodamos y ahora reencauzamos la situación. Eso debería ser lo que el gobierno tendría que hacer. O sea, hay que mirar encuestas provinciales, cómo viene el tema del Congreso, cómo es el tema de frenar la incertidumbre en los mercados financieros y el reacomodamiento de la economía y política siempre y cuando no haga grandes tonteras. Me gustó esa frase, habría que ver, hacer doble clic ahí que son grandes tonteras, ¿no? Pero bueno, me parece que ya son las 10:04 y en honor a lo que hemos pactado ya deberíamos liberarte. La verdad que te agradecemos un montón, súper, súper claro. A mí por lo menos me deja bastante más tranquilo que el día después de mañana, pase lo que pase, hay una oportunidad de, en el dilema del prisionero, cooperar, cooperar, y que creo que a todos es el escenario que más le conviene. Así que te agradezco un montón, bueno, y hasta la próxima. Bueno, muchas gracias por esta charla y gracias a todos los participantes que se sumaron. Bueno, muchas gracias, nos vemos, Ale, chau, chau. Saludos a todos. Chau, chau. Gracias, chau, chau.